muy bonito. Qué bonito, por Dios. Ahora pero va a ser más bonito la comida. Sí, sí, comer, comer. Hambre, cibo. Y este es un lugar de encuentro de moteros. La cosa es, tú vienes aquí, te compras la carne y luego te vas fuera y te la cocinas. Hola amigos, estamos en Popoli, en Abruzzo. Salida Bussi Popoli desde Roma. A25. Cogéis la carretera, la autopista 25, en 1 hora y media más o menos estáis aquí. Desde aquí con el ingeniero Corradino d'Ascagno, el inventor de la Vespa. El inventor del mito de la Vespa en todo el mundo, pues aquí estamos y desde aquí vamos a empezar una rutita chula. Vamos a subir hasta Campo Imperatore, que es, digamos, en Abruzzo es como la meca del mototurismo. Vale, y al testimonio de que estamos en la ciudad de la Vespa, Popoli. Aquí nació el inventor de la Vespa, pues vamos de ruta y os llevo de ruta conmigo, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos con ¿Te quieres montar? Sí, vamos. No se puede salir. Bueno, Emiliano, entonces, ¿qué carretera vamos a hacer ahora? Vamos a hacer las Svolte di Popoli. Mira este semáforo. Svolte di Popoli es una carretera muy famosa aquí porque también se usa por hacer una carreras de coches de, ¿cómo se dice? De montaña, campeonato de montaña. Se llama Svolte di Popoli. Aquí hacen carreras, ¿no? De coches. Carreras de coches, sí, de campeonato de la montaña italiano y europeo. Vale. Con los prototipos y otro vehículo. Vamos. La carrera delle Svolte di Popoli es una carrera de montaña que se celebra anualmente en una localidad de la región de Abruzzo, en Popoli. Y entonces si hacen carreras de coches aquí, la carretera tiene que ser espectacular, ¿no? Sí, con los prototipos se llaman barqueta. Los prototipos. coches. Vale. Sí. Barqueta. Es una de las carreras en cuesta más antiguas y prestigiosas del país. Los pilotos compiten individualmente contra el cronómetro, subiendo por una carretera de montaña con muchas curvas cerradas, y de ahí el nombre Les Volte, que significa las curvas. La carrera corre por la carretera SP17, la que estamos recorriendo ahora mismo, que sube desde el centro de Popoli, donde hemos arrancado esta mañana, hacia el válico de San Leonardo, una zona montañosa muy pintoresca y hacia donde vamos ahora mismo. Aquí empieza la diversión, amigos. Uy, vento. Pero tranquilo hoy, porque está mucho viento y por esa curva se va. Sí, que con el viento hay que tener cuidado. Come si dice, mi sono cagato sotto. Me he cagado. El evento suele celebrarse en verano y convierte Popoli en un auténtico punto de encuentro para los apasionados del motor. Las carreras se llenan de espectadores y el ambiente recuerda al de las carreras clásicas de antaño, con una mezcla de competición, tradición y pasión local. En esa carretera, en estate, en primavera, en el fin de semana, están muchas motos deportivas aquí y también muchos coches deportivos. Va a ser un poquito peligroso.
ahora se entiende por qué pasan aquí las carreras de coches. Sí. Muy bonita la carretera esta, muy bonita. ¿Cómo? Muy bonita. Sí, eso sí. Sí, es famosa. Asfalto perfecto. Y todo esto que os voy a enseñar hoy lo tenéis a 1 hora y media de Roma, de paso a los Balcanes, si es que ese es vuestro destino. Bellísimo, bellísimo. Sí. Dime que no merece la pena. Dime que no merece la pena salirte de la autovía para hacer esta carretera. Te lo enseño, yo te lo enseño. Luego tú mismo. Ah, vale, aquí. Sí. ¿Te gustó? Sí. Ok. Aquí vamos 60 metros en Perillis. Vale. La carretera no va a ser bonita como esa, pero es buena. Venga. Y ahora vamos hacia el pueblo de San Benedetto in Perillis. La carretera que baja desde Les Volte di Popoli hasta el pueblo de San Benedetto in Perillis es una joya poco conocida, ideal para quien busca algo más que curvas y velocidad. Una vez terminado el mítico tramo de Les Volte di Popoli, se toma un desvío por la SP43, una carretera secundaria y poco transitada. Búho. Come lo de la cabra, ¿te acuerdas lo de la cabra? De la carretera de la cabra. Pues esta foto la tomamos en Granada, en la carretera de la cabra, y me acuerdo un poco el murales que acabamos de pasar. Desde San Benedetto in Perillis vamos hacia Bominaco. Y por aquí te mueves por un entramado de carreteras secundarias que cruzan valles y suaves colinas. La carretera solitaria. Sí, de montaña, estamos subiendo. ¿Dónde estamos subiendo? Vamos en dirección de Santo Stefano de Sestagno. Ah, vale, Santo Stefano de Sestagno, también un pueblo muy característico. Sí, es un pueblo medieval, ¿se dice así? Sí. Que ha estado todo destruido, ¿no? Por el terremoto. Reconstruido, sí. No, estaba abandonado. Ah, mira. Es una zona de transición entre las montañas de la Maiella y el altiplano de Navelli, famosa por su azafrán. Spettacolo proprio. Sí. Bellísimo. La carretera es tranquila, con curvas suaves, asfalto decente y muy poco tráfico. Carretera aventurosa. No, la carretera es espectacular, Sí. El paisaje. Uf. Y mira que esta es mi tierra, Esta es mi tierra y yo aquí no he estado nunca. Hay que ver. Vamos dirección L'Aquila. Se respira una atmósfera de abandono melancólico, pero también de belleza auténtica. Es ideal para la moto, estrecha, panorámica y silenciosa. Pero bajo esa calma hay una historia que tiembla. Estamos en plena provincia de L'Aquila, una de las más golpeadas por los terremotos en Italia. El más reciente y devastador fue el de 2009. Ahora se vienen otras cuantas curvas, porque vamos a subir a Fonte Vetica, que es una llanura que está a 2000 metros, rodeada de montaña. Un gran sasso. Pero primero vamos a ver el pueblo de Santo Stefano. Santo Stefano de Sestagno. De Sestagno. Calascio, Rocca Calascio y Santo Stefano. En Rocca Calascio tengo yo un vídeo de dron que es espectacular. Ahora no podemos ir porque vamos mal de tiempo, no podemos subir, pero es uno de los sitios estrella de Abruzzo para visitar. Una atracción turística, una fortificación medieval que servía como torre atalaya
para controlar la región, aquí la comarca, y que se ha conservado muy bien. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ecco Rocca Calascio lì sopra. Se ves Sí, esa es el castillo que decía antes. il castillo. Ahí se ve un poco, vamos. Se ve. Calascio es abajo, este es el pueblo donde vive la gente. Ahí arriba quedan casas antiguas que son restaurantes y el castillo. Y hay una vista brutal, brutal. Rocca Calascio aparece de golpe, como un espejismo de piedra flotando entre las nubes. A más de 1400 metros de altitud, es una de las fortalezas más altas de toda Italia. Su castillo, de planta cuadrada y torres circulares, parece sacado de un sueño medieval o de una película. De hecho, aquí se rodaron escenas de La Dama de Halcón y El Nombre de la Rosa. Pero lo más impresionante no es el castillo en sí, es el silencio que lo rodea. Desde sus murallas, el mundo se ve distinto. El Gran Sasso al fondo, valles infinitos y un cielo que parece más cercano. Mira, para subir a Rocca Calascio, ¿vale? Cuando si vayas a venir en verano, ¿vale? Hay que comprar, hay que dejar el coche aparcado ahí abajo, comprar el ticket aquí en esta casa y desde aquí sube el autobús, porque dejan cerrado el acceso, en verano no se puede ir, entonces hay que dejar la moto, el coche, lo que sea aquí y ir con el autobús. Aquello es Santo Stefano, ¿no? Sì. Bello. Se ven las torres ahí, la grúa para reconstruir el pueblo, porque este se quedó muy afectado, este pueblo, por el terremoto, ¿eh? Esta es una zona muy sísmica y en 2009 hubo un terremoto de magnitud 6,3 que destruyó gran parte del casco histórico de L'Aquila y afectó también a muchos pueblos del entorno, como este, Santo Stefano de Sessagno. Al pasar en moto por estas aldeas, puedes ver todavía las cicatrices. Iglesias apuntaladas, a veces cerradas con vallas y andamios oxidados. Casas derrumbadas o vacías, con muros desconchados y balcones sin usos. Santo Stefano di Sessagno ha sido uno de los primeros en restaurarse, con criterios de turismo sostenible. Y ahora, desde Santo Stefano di Sessagno, vamos a subir a Campo Imperatore, en uno de los recorridos más icónicos de los Apeninos y sin duda uno de los más emocionantes de todo Abruzzo. ¿Por qué se llama Campo Imperatore, Emiliano? No lo sé. ¿No lo sabes? No. ¿E Pues tu? ahora te lo va a decir la voz en off. El nombre Campo Imperatore se traduce literalmente como Campo del Emperador. Hay varias teorías sobre su origen. La teoría más aceptada es que el nombre hace referencia a la ruta de paso de emperadores germánicos en la Edad Media, cuando viajaban hacia Roma para ser coronados por el Papa. Muchos seguían la antigua vía degli Abruzzi, y se cree que algunos de ellos, posiblemente Federico II, el Stupor Mundi, pasó por estas tierras durante esas campañas o viajes hacia el sur de Italia. Se sube. Qui! ¡E andiamo! El nombre también refleja la grandeza natural del lugar, un campo inmenso, elevado, dominante, que inspira respeto. Llamarlo Imperatore le da una dimensión noble, majestuosa, acorde con su inmensidad y su poder visual.
mira qué paisaje, tío. Esta es... ¡Wow! Ahí abajo está Santo Stefano. Por todos los amigos de Luca, del canal de Motoadventure, esa es la mi región, ese es el Abruzzo. Este es el Abruzzo de verdad, el corazón de Abruzzo. Este es. Sí, Y lo tenéis a nada. Tenéis que pasar por aquí de todas formas, porque la autovía pasa por aquí. Así que más te vale salirte en la salida que te he dicho, por ejemplo en Popoli, sí, hacerte la carretera que hemos visto hoy. Tienes el track en mi canal, tienes el track en mi Wikilog y lo puedes hacer tú mismo. Si vas a los Balcanes, tienes que cruzar Italia de oeste a este, tienes que ir a la costa adriática y tienes que pasar sí o sí desde aquí. Claro, si eso es que has desembarcado con el ferry en Civitavecchia, sí. porque si vienes desde el norte ya lo mismo no te pilla por aquí. Con el ferry de Civitavecchia es muy cómodo venir aquí. Sí, Y- en una hora y media estás aquí. Mira, ahí se ve, ese es el Corno Grande, la Sí. montaña más alta de los Los Apeninos, Apeninos. 2.993 metros. Sí, yo que vivo aquí, parece como si es la primera vuelta que veo todo eso. La primera vez que ves todo La esto. primera vez, sí. Mira que hay aquí enfrente, mira. Me siento como en mi casa, ¿sabes? Esta es mi casa. Uy, mira. ¡Oh! Oh, impresionante, tío. El Corno Grande. Sí. No sé si os acordáis de... Lo llamaban Trinidad o continuaban a llamarle Trinidad, pues seguramente habéis visto, y aquí fue la escena en donde le roban la comida. Muy bonito. Qué bonito, por Dios. Ahora pero va a ser más bonito la comida. Sí, comer. Hambre. Quello là. Sí, ahí está. Ahí es donde vamos a comer, Ma che sia aperto. y veo poca gente, Veo poca gente. Italia, Francia, Spagna. Basta que esté mal. Esatto. Y aquí, señores, este es un restaurante muy característico aquí, porque tú compras la carne y te la asas tú mismo. Bueno, la cosa es, tú vienes aquí, te compras la carne y luego te vas fuera y te la cocinas. Entonces, este es el plan. Te vienes aquí, te compras la carne. Estos son pinchos de oveja, no de cordero, de oveja, y son la especialidad de Abruzzo.
Entonces, estos sitios se petan en verano, pero estamos en octubre y no hay nadie. Y podemos hacernos nuestro asado aquí. Y no tenéis que traer de casa ningún carbón ni tenéis que encender el fuego. El fuego os los encienden ellos y lo único que tenéis que preocuparos es de comprar la carne, asarla vosotros mismos y tener la barriga bastante vacía para llenarla de manjares de la tierra de aquí. Bueno, pues ya está, desde el restaurante Muchante, que es donde hemos comido, aquí tenemos criando un niño. Pues os saludo y os recuerdo una cosa, que tenéis que suscribiros a mi canal y tenéis que activar la campanita para ver todos los vídeos que hago. Y un saludo desde el otro italiano